Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida, los buenos días a Danilo Urbanavicius, gestor cultural, asistente del decanato de la Universidad del CLAE y editor del libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política. Buenos días, Danilo. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Danilo, para comenzar te quería preguntar, ¿cómo definirías a Gonzalo Carámbula, que fue, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo en 2 periodos, fundador de la Facultad de Cultura del CLAE y también parlamentario? Bueno, mira, Gonzalo, primero que nada, fue, en cuanto en el ámbito de la cultura, fue y es el político cultural más importante, por lo menos desde la apertura democrática hasta el momento. Uh-huh. Como bien vos decís, Gonzalo estuvo, si se quiere, en los momentos más importantes de la historia cultural de este país. Él fue, a partir del año 1985 y durante 2 periodos, diputado, uh-huh. ¿sí? Parlamentario, uh-huh. y fue uno de los primeros que empezó a trabajar a nivel parlamentario y en lo que refiere a las leyes vinculadas a la cultura, un gran impulsor, junto con otros parlamentarios, pero a iniciativa de Gonzalo. Después fue director de Cultura, como tú bien mencionaste, durante 2 periodos, los uh-huh. 2 periodos de Mariano Arana, del 95 al año 2005, y después también fue uno de los impulsores, por ejemplo, de la creación de las redes de directores de la red de directores de cultura del Uruguay, uh-huh. y él también trabajó en lo que se llamó la Agenda Metropolitana para la Cultura, uh-huh. pero también tuvo una fuerte relevancia en el exterior. Él trabajó mucho para la UNESCO, fue consultor de la UNESCO, también trabajó en algunos proyectos en Perú, tiene un fuerte vínculo con la Cátedra de Gestión Cultural de Girona, allí en España, es decir, uh-huh. una figura totalmente relevante que más allá de esas credenciales, por decirlo de alguna manera, fue una persona muy afable, muy generosa, uh-huh. que entendió las problemáticas de su tiempo y que además tuvo la capacidad, más allá de su ideología política. Él fue diputado por el Frente Amplio, uh-huh. un tipo que se autodefinía de izquierda, pero tuvo la capacidad de trabajar con otros políticos y con otros actores de otras fracciones políticas, y lo hizo de muy buena manera, que lo hizo que también sea reconocido también por ese tipo de personas, más allá de los sesgos ideológicos de cada uno. Uh-huh. Claro, y también, digamos, fue de alguna manera un impulsor de la idea de gestor cultural. Sí, mirá, yo me olvidé de algo decir que es importante, sobre todo para la comunidad canaria, que Gonzalo tiene un fuerte vínculo, por supuesto, con Canelones y con la ciudad de Las Piedras, uh-huh. y en el año desde el año 1979 al año 1982, él fue impulsor de la ya conocida revista La Plaza, ¿no? Una revista que fundó junto uh-huh. con su padre Felisberto y su hermano Marcos, y ya desde ese momento ya se veía en Gonzalo una inquietud por los temas culturales. De hecho, cuentan quienes participaron de esa historia que el detonante de la cancelación y de la censura de Revista La Plaza fue uh-huh. una convocatoria a una Asamblea Nacional de la Cultura en el uh-huh. año 82. Fíjate que estamos hablando ya hace más de 40 años. Claro. Y ahí ya Gonzalo demostraba de alguna manera los temas culturales, y de hecho, como bien tú dijiste en la presentación, él fue el fundador de la Facultad de la Cultura, de la Universidad CLAE, de la uh-huh. licenciatura en Gestión Cultural, pero ya desde eso fue lo que de alguna manera hizo materializar esa idea, pero él ya venía desde el año 95, cuando asume la Dirección de Cultura de Montevideo. Él es impulsor, junto con lo que hoy es la Fundación Itaú, ex Banco de Boston, uh-huh. en los primeros cursos de formación cultural acá en el Uruguay y también en el exterior. O sea que es una de las preocupaciones, vamos a decir, desde el inicio de Gonzalo, la necesidad de formar personas en el campo de la cultura, porque él decía
que había una necesidad de generar masa crítica en ese sentido y también personas idóneas para trabajar en el campo de la cultura. Claro, claro. Perfecto. Y bueno, ¿cómo nació la idea de este libro? Bueno, es una idea, un nacimiento bastante particular. Yo siendo estudiante de la licenciatura en gestión cultural, estoy hablando del año 2015, una compañera se me acerca y me dice si yo tenía algún texto para leer sobre Gonzalo, porque en todas las clases se lo mencionaba y se hacía referencia a Gonzalo y al ecosistema cultural. Y ahí lo que hago es pedirle a una compañera de la biblioteca del CLAE que me haga el listado de los libros que tiene la biblioteca sobre Gonzalo, y así como lo recibí, se lo reenvío a esta compañera y armo una carpeta en la computadora que se llama Textos de Gonzalo. Al poco tiempo, otra compañera me preguntó si realmente Gonzalo había sido tan importante como se decía. Yo dije, bueno, acá hay un problema con las nuevas generaciones que no conocen quién es Gonzalo. Claro. Hasta que en el año 2020, 2 días antes de que estallara la pandemia, me reúno con una editorial argentina, con RGC, que en definitiva es quien edita este libro, y conversando sobre quién es el político o la política más importante en la actualidad referido a los temas culturales, yo le dije que si bien hay parlamentarios que trabajan en temas, no con la profundidad que sí trabajó con Gonzalo Carámbula, y él me dijo que por supuesto que lo conocía del ámbito internacional y su pensamiento, y ahí le comento que le ofrezco este listado de textos si él quería leer algo, y me dice, ¿por qué no hacemos un libro sobre Gonzalo Carámbula? Y bueno, ahí empiezo a investigar. Hay que tener en cuenta que en ese momento estábamos en pandemia, entonces los libros a los que accedí, a los textos a los que accedí, eran todos por internet, hasta que bueno, cuando viene la reapertura, puedo acceder a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Palacio Legislativo, a textos que tenían amigos de él, y bueno, ahí llegamos a conseguir casi 60 artículos vinculados al pensamiento de Gonzalo, que finalmente terminó siendo este libro, que es un libro en formato físico de unas 300 páginas, pero por el caudal de información, lo que hicimos fue un código QR casi al final del libro, que te lleva a un anexo digital complementario al libro físico, porque si imprimíamos todos los textos, llegábamos casi a un libro de 600 páginas, una cosa totalmente inviable para imprimir. Claro. ¿Y cuánto tiempo te llevó todo ese trabajo? Bueno, mirá, yo lo empecé, ya te digo, en el año 2020, cuando empieza la pandemia, y en ese momento yo también estaba trabajando en un libro que ya salió publicado, en una investigación sobre los públicos del Ballet Nacional del Sodre. Trabajé en paralelo, y después que terminé de escribir ese libro con unos compañeros y de lanzarlo, ahí ya me puse a investigar de fondo sobre Gonzalo, y el proceso de investigación debe haber llevado 2 años. Mirá. Perfecto. Bueno, y con todo este tema, ¿cómo estás viendo al país en cuanto al derecho, al acceso a la cultura? Bueno, ese es un tema bastante sensible que de alguna manera a mí me gusta decir que Uruguay ha avanzado muchísimo en ese campo, en el campo de la cultura. Si nosotros tomamos como referencia el año 1985, con la primera creación del primer departamento de cultura de la Intendencia, se ha avanzado muchísimo en cuanto a derechos culturales, a descentralización cultural. Claro. Ni que hablar que cuando asume el gobierno de izquierda en el Frente Amplio en el año 2005, hay una inyección económica, por decirlo de alguna manera, a las políticas culturales, al desarrollo, a las infraestructuras culturales, que no es el nacimiento, vamos a decir, de las políticas culturales, pero sí hay un gran impulso. Y bueno, yo creo que durante este periodo la cultura también está siendo un poco rezagada, pero como otras políticas en el país, no cultura, ¿no? Claro. Todos los ministerios han recortado sus presupuestos, y la cultura, por supuesto, no ha quedado afuera de eso. Claro, sí. Eso que decías, que está mucho más descentralizada, ¿no? Digo, antes, para ver una obra de teatro tenías que ir al teatro, ¿no? Digo, ahora hay muchas salidas, ¿no? Muchos desembarcos, por decirlo de alguna manera, no, obviamente no solo de teatro, ¿no?
pero en ese sentido se ha avanzado. Y con respecto a lo que me decía, digo, sí, me hiciste acordar de la situación del Teatro del Galpón, ¿no? Que está lanzando una advertencia que si no hay algún apoyo, no sabe si no tiene que cerrar sus puertas, nada menos que la institución del Galpón, ¿no? Sí, el Teatro del Galpón de repente es el caso más emblemático porque es el que está en mayor riesgo, si se quiere, pero también la situación del teatro independiente siempre ha sido bastante frágil. Sí, claro. En este país yo el otro día recordaba también en una entrevista que en la pandemia hubo teatros que tuvieron que vender mobiliario, músicos que tuvieron que vender Uh-huh. sus instrumentos, y eso habla de la fragilidad que tiene el sector cultural en este Claro. país, ¿no? Más allá de todo lo que veníamos hablando, ¿no? Del desarrollo, de la inversión, todavía sigue faltando ese apoyo a la cultura y esa visión, ¿sí? De que la cultura en definitiva es un derecho al que todos los ciudadanos tenemos acceso, Uh-huh. como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo. La cultura también es un derecho y esta es una de las perspectivas y de lo que trabaja el libro de Gonzalo Carámbula, ya que él era un impulsor y un defensor de los derechos culturales y de los derechos ciudadanos. Claro, claro, claro. Y bueno, y el lunes 4 de septiembre, que es fecha del nacimiento de Carámbula, se va a hacer la presentación del libro en el Palacio Legislativo. Sí, es así. Ya hubo una primera presentación que fue muy, muy emotiva y muy linda, Uh-huh. el 12 de agosto allí en la Feria del Libro de Canelones, Uh-huh. ya que la Intendencia de Canelones, junto con la de Montevideo, la de Colonia, la Fundación Itaú, la Facultad de la Cultura, el INAH y otras instituciones han apoyado la salida de este libro, pero el 4 de septiembre va a pasar algo muy, muy simbólico y muy significativo, que es, como tú decías, la presentación de este libro y un gran homenaje a Gonzalo Carámbula. ¿Y por qué elegimos el 4 de septiembre? Porque, como bien tú lo dijiste, el 4 de septiembre es la fecha de nacimiento de Gonzalo, Uh-huh. y además hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado y se está esperando para votar en diputado, que ya está confirmado que va a salir de forma afirmativa, Ajá. para que el 4 de septiembre sea el Día Nacional de la Gestión Cultural, justamente en homenaje a Gonzalo Carámbula. Así que vamos a estar allí el lunes 4 de septiembre a las 19 horas en la sala del anexo, la sala Cunha Figueroa, Ajá. del anexo del Parlamento, para presentar el libro y para brindarle homenaje a esta persona, a Gonzalo, que sigue siendo una referencia en el campo de la cultura. Claro. Me decías que tiene media sanción en el Senado. Sí, tiene Uh-huh. media sanción en el Senado, falta la aprobación oficial en diputados, pero por tiempos legislativos y bueno, la remisión de cuentas y otras leyes que están en carpeta, no se va a llegar a votar para el 4 de septiembre, pero ya está definido que sí, que hay consenso, que se va a Claro. votar, y ya para el 4 de septiembre vamos a saber cuál es la fecha de votación, así que Uh-huh. de alguna manera oficialmente se va a poder celebrar el 4 de septiembre del año que viene, pero bueno, nosotros ya nos estamos adelantando, por decirlo de alguna manera, porque ya es un hecho que esa fecha va a ser el Día Nacional de la Gestión Cultural. Claro, perfecto. Y en cuanto a lo personal, ¿qué te ha dejado todo este trabajo, la realización, la edición de este libro? Mira, para mí fue un gran aprendizaje. Uh-huh. Yo a Gonzalo lo conocí cuando él fue docente mío en la Facultad de la Cultura y después tuve la suerte de compartir algunas instancias trabajando en la Facultad de la Cultura, pero no tuve una relación muy, muy estrecha. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, lo fui conociendo también a través de sus textos y también a través de las personas que realmente lo conocieron, que de alguna manera, al ir investigando y al ir conversando con ellos, me fueron dando también una visión de Gonzalo que no hace más que reconfirmar lo que yo ya había visto y lo poco que lo había conocido, pero sobre todo fue un gran aprendizaje en estos asuntos de la política cultural y de alguna manera también para mí más que este libro, más que un homenaje, es un agradecimiento porque Gonzalo ha sido una persona que ha impulsado distintas políticas y distintos asuntos que han influenciado mi vida, como por ejemplo los
talleres de teatro que yo participé en el Florencio Sánchez del Cerro, pude trabajar en el Teatro Solís y de alguna manera pude estudiar también gestión cultural, y todas esas tres cosas fueron gracias a impulsos de Gonzalo, y así como me ayudó a mí en la vida, me consta también que ha ayudado a varias personas sin proponérselo directamente y personalmente. Es decir, él siempre trabajó en favor de las políticas culturales porque era un convencido que las políticas culturales son las políticas públicas por excelencia. Claro. Invertir y trabajar en políticas culturales de alguna manera repercute en todos los ámbitos de la sociedad y la vida cotidiana. Perfecto. ¿Y dónde se puede acceder al libro? El libro se puede comprar en las librerías del país. O sea que está en las librerías. También para las personas que viven en el interior es importante, el libro está en Mercado Libre, o sea, pueden acceder. Ajá, claro. Hay envíos al interior, pero ahí en la zona de Canelones, ahí creo que en el shopping de la costa hay una librería que lo tiene. Así que, pero si ponen en internet Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, allí les sale todo el estado de librerías, y si lo ponen en Mercado Libre también te da la posibilidad de acceder. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces Danilo Urbanavicio, gestor cultural, asistente del decanato de la Universidad del CLAE y editor del libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Gustavo, y un saludo para toda la audiencia, y los esperamos el 4 de septiembre en el Planeta del Palacio Legislativo para dar un homenaje a esta gran persona. Perfecto, muy amable. Bueno, les recordamos que pueden volver a escuchar esta entrevista en Metropolitano Revista en Facebook, @metropolitano.uy en Twitter y en el portal Metropolitano, metropolitano.uy.